¿Usted considera que sí se pueden evitar esas emboscadas? Es muy difícil. En primer lugar, ojalá que no suceda lo mismo de siempre, ¿no? Que nos acordamos del Braem cada vez que nos matan policías y soldados y el recordatorio dura solamente un minuto. El minuto de silencio cuando lo enterramos. ¿Qué pasó? Que vivan con dignidad y mueran con honores, pero que vivan con dignidad también. Fíjese, acá lo primero que tenemos que poner en acuerdo todos los peruanos es cuál es el enemigo que tiene el Perú más grande a su seguridad. ¿Lo conocemos realmente? No, ¿por qué? Porque el presidente habla de terrorismo, el ministro habla de narcotráfico, otros hablan de narcoterrorismo, otros hablan de remanentes enteros. Son enemigos diferentes que se requiere definir cuál es el objetivo político. ¿Qué cosa es lo que hay en el Brasil? ¿Cuál es el enemigo que tenemos? Narcotráfico. Básicamente. Si el mismo ministro dice que esta es una venganza de aquellos que sufrieron la incautación de sus insumos químicos y por eso los han matado, ¿qué cosa es? ¿Terrorismo? No, esa es una emboscada a una patrulla policial. Entonces, lo que tenemos que primero definir es cuál es la amenaza que hay en el país, porque hemos reducido el narcotráfico al BRAE. El narcotráfico está en todo el Perú. El narcotráfico ¿Es en el Congreso? es una actividad económica que requiere, es como producción, comercialización, exportación. No puede ser el BRAE. ¿Por qué es importante el BRAE? Porque el BRAE es la primera cocina mundial de cocaína, gracias a la calidad de la hoja de coca. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Hay que tener en cuenta que somos el primer país productor y exportador mundial de cocaína. Somos el primer falsificador mundial de dólares y estamos en la lista negra de los países con riesgo de lavado de activos. ¡Qué honor! Esas tres cosas a qué apuntan. Narcotráfico, preguntémonos nosotros. Si no ingresaran los insumos químicos al BRAE, ¿habría producción de cocaína? No. ¿Quién tiene la responsabilidad? SUNAT, hace 4 años. ¿Alguien le ha pedido cuentas a SUNAT? Nadie. Se señala de que Perú produce más o menos al año 370 toneladas de cocaína y el 70% sale del BRAE. Exacto, 200 y pico toneladas aproximadamente. Y los que saben dicen que se necesita 15.000 toneladas de insumos químicos. 15.000. ¿Por dónde entran? ¿Por dónde entran? ¿Y de qué forma entran? Si solamente hay 2 accesos. Entonces, ¿qué cosa es lo que está controlando SUNAT? Entonces, no controlamos los insumos químicos. El jefe de la unidad de investigación financiera se para matando, diciéndole a todo el mundo que quiere más facultades para poder controlar el lavado de activos. En el Congreso no quieren que se verifique, se controle el financiamiento de los partidos políticos. No se ponen de acuerdo todavía. No saben si la minería ilegal es o no parte del crimen organizado. No combates tú los delitos conexos, por ejemplo, la trata de personas, la tala ilegal de madera. Entonces, ¿qué cosa queremos hacer? Una estrategia de la liebre y la tortuga. La liebre es, manda a los soldados y los policías mañana mismo, y la tortuga es 0 fiscalización de insumos químicos, 0 control del lavado de activos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto requiere una estrategia integral. Y haciendo solamente esta única parte, que es enviar a los efectivos del orden al BRAEM, es mandarlos prácticamente a morir. Estamos ante una guerra sin fin, en un enemigo donde yo no sé para qué patrullan. Habrá que preguntar para qué patrullan. ¿Para qué? Para que te embosquen. Fíjate. Por doctrina y por experiencia nosotros sabemos que el momento más vulnerable de una patrulla es cuando patrulla motorizado o a pie. Claro, porque es evidente, tremendo patrullero blanco. En cualquier verde. Ahora lo pones en una camioneta, bueno. Claro. Los que deben moverse son ellos. Ellos son los que deben moverse, nosotros no. Bueno, esa es parte de la estrategia. Bueno, de acá afuera podemos conversar, pero de adentro es que no nos pueden estar emboscando. Pues, pero hay una estrategia hoy por hoy. Lo que hay es una estrategia policial y militar que es una parte de la estrategia. Así no vamos a solucionar el problema. Así estamos maquillando el problema. ¿Ustedes creen que con policías y soldados vamos a solucionar el problema del narcotráfico en el país? ¿Y el lavado de activos? ¿Y los insumos químicos? Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros a ponernos de acuerdo de que esto requiere una estrategia integral? Con un consejo de lucha presidido por el primer ministro, donde están todos los ministerios y todas las organizaciones que tienen tarea directa e indirecta, y donde debida debe ser el órgano de planeamiento. Pero si nosotros vamos a pensar que los policías, porque mandamos 9.000 policías y soldados al BRAE, ya estamos combatiendo el narcotráfico, ¿cuándo lo vamos a terminar? ¡Nunca! Entonces, se señala que esto no es una solución militar y policial, por favor, esta es una solución integral. Entonces, si nosotros no queremos combatirlo, que lo digan. Claro. Pero, o sea, ¿cree usted que no tiene la capacidad SUNAT o que se hace de la vista gorda? Bueno, que lo cite pues la Comisión de Defensa y le pregunte qué cosa ha hecho usted en estos 4 años. ¿Dónde están sus puestos de control fijo y sus puestos de control móviles? ¿Dónde está el empadronamiento de todas las empresas que se señala que la mayoría de los insumos viene de fuera? No podemos controlar a dónde van, quién compra, a dónde va. Entonces, si eso no hace SUNAT en 4 años, ¿por qué le quiere pedir a los soldados y a los policías éxito?
Entonces, este es un problema integral. Entonces aquí tiene que haber una estrategia integral, coordinada, permanente, articulada y simultánea. Y si eso no pasa, vamos a seguir lamentando con minutos de silencio la muerte de más efectivos. ¿Eso es lo que va a pasar? Pues eso es lo que viene sucediendo. Eso es inevitable. Oiga, Estados Unidos y con toda la OTAN no puede con ISIS. En Europa, una camioneta y sale un terrorista con un cuchillo y te mata gente. Entonces uno dirá, ¿cómo? Estados Unidos, Europa, con todo. Es igualito, es el BRAE. El BRAE 9.000, 10.000, es una aguja, un pajar. Para los que no conocen la selva del BRAE, ¿qué pensarán que es el Parque de las Leyendas? Entonces nuestra gente la estamos desgastando, la estamos haciendo que tenga estos riesgos, que pierda la vida, porque fíjese, ya perdimos 3 policías más. A mí no me interesa que maten 500. Ya perdimos 3 policías, irreparables. Entonces, tenemos que definir de una vez todos, porque este no es un problema del gobierno, este es un problema del Estado. Acá tiene que funcionar el Consejo de Estado, presidente, primer ministro, presidente del Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría. Ahí hacemos la política de Estado. Uno hace las leyes, el otro las aplica, el otro ejecuta las acciones. Nosotros, estamos peleando entre nosotros, cada uno de nosotros actúa por su lado y los problemas son así. Pero parece que no la tienen clara, lamentablemente, según lo que usted me está explicando. Si me permite, por favor, general, en seguridad no se ha aumentado, no se ha elevado, digamos, la cifra para seguridad que comentábamos aquí con el general Quiabra. Básicamente, el tema BRAEM. En algún momento hemos escuchado el término BRAEM, específicamente presupuesto y BRAEM juntos. No existe. Sin el mensaje del presidente por 28 de julio, narcotráfico no tuvo ni un cuarto de línea. Si ahora en este presupuesto nos hubieran dicho, para el BRAE, así como estoy aumentando educación, salud, para el BRAE, le estoy dando un presupuesto para educación, para salud, para transporte, para interior, para defensa, le estoy dando tanto, porque transporte va a construir una carretera de 10 kilómetros, educación va a equipar 10 colegios. ¿Dónde está la prioridad del BRAE para sustituir la economía del narcotráfico, para mejorar la calidad de vida? ¿Sabes por qué? Porque en la estrategia de lucha contra el narcotráfico no hay presupuesto adicional. ¿Sabes lo que dicen? Con el mismo presupuesto de cada sector. O sea, vivienda, educación, transporte, con su presupuesto tiene que dedicarle al BRAE. ¿Cuál es la prioridad que le das al BRAE? Si no figura en tu presupuesto, ¿cómo lo fiscalizas? Entonces yo te digo que si la solución va a ser enviar soldados y policías, cada cierto tiempo vamos a tener que dar un minuto de silencio por nuestra gente y después nos olvidamos, porque ya nos hemos olvidado de los soldados, ahora mañana nos olvidamos de los 3 policías. Entonces no es así, porque no hemos priorizado el BRAE. Entonces, ¿no estamos considerando que el narcotráfico es la mayor amenaza que tenemos? ¿No tienen idea realmente, cree usted? Fíjate, si no podemos ponernos de acuerdo para luchar contra el Movadef, que es algo mucho más simple, si no nos ponemos de acuerdo para luchar contra la corrupción, porque la corrupción tiene 2 momentos, los que se corrompieron, hay que ver cómo lo sancionamos y no nos ponemos de acuerdo, y qué hay que hacer para que no se vuelva a cometer, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en corrupción, si no nos ponemos de acuerdo con narcotráfico, si no nos ponemos de acuerdo qué hacer con el Movadef, vamos a pelear entre nosotros mismos y el enemigo está al frente, ¿qué queremos? Esto va a ser peor que cuando tuvimos que durar 20 años de guerra contra la subversión. El narcotráfico, miremos en el espejo de otros países, Colombia y México. No dejemos que esto crezca, porque si Colombia ya hizo una paz, todo eso se va a venir para acá, y si es que ya no se vino. ¿Qué cosa estamos esperando? ¿Que crezca más? ¿Que además de ser un país productor y exportador, seamos un país también de consumo? La violencia diaria, ¿a qué se debe? El motor es el narcotráfico. ¿Cuáles son los problemas en el Callao? Extorsión y narcotráfico. ¿Por qué? Asociados a la droga, claro. Porque se pelean, porque los insumos químicos se pasean por todo el Perú y llegan a BRAE, y la droga se pasea por todo el Perú y llega a los puertos, en los puertos no lo controlamos y la droga sale a Europa y Estados Unidos. Hace 20 años, decía usted justamente, se libró una lucha, digamos, que se podría decir exitosa contra el terrorismo. Se acabó con la gran masa de senderistas y emerretistas que estaban fuera, en fin, generando zozobra, terror, miedo, asesinatos, muerte, por todos lados. Ahora, estas personas, la gran mayoría, terminaron presas, pero están próximas a salir. Maritza Garrido Leca, por ejemplo, Marta Huatay, el lunes sale Maritza Garrido Leca, por ejemplo. ¿Estamos preparados para verla afuera? ¿Hay arrepentimiento? Se puede decir, Ay, se pudo... ¿alguien ha pedido perdón? Fíjate, veamos Movadef, llámalo como quieras. ¿Cuál es el problema de Movadef? Que sigue en el pensamiento González. ¿Cuál es el pensamiento Gonzalo? El que nos destruyó.
ese iluminado que se creía la cuarta espada y que decía voy a tomar el poder por la fuerza, en una primera etapa destruyo al país y mato a los peruanos, y en la segunda sobre sus ruinas creo la República Popular Nueva Democracia. Ese es el pensamiento de Gonzalo, que no lo saben los chicos. Entonces tienes una organización que ya nos ha hecho una denuncia al Estado ante la Comisión de Derechos Humanos por sus presos políticos. Se ha querido inscribir y quiere irse como partido político. Está metido en magisterio. Entonces, cuando tú dices, no escuchas, hay 356 profesores sancionados por terrorismo que siguen enseñando. Entonces, eso lo puedo decir yo, lo puedes decir tú, pero no uno que está dentro del gobierno. El que está dentro del gobierno debería decir, habían 356, ya los hemos sacado y hemos sancionado y votado a todos los que lo contrataron. Ahí los tienes. Entonces tú los tienes con unos libros que nadie controla la calidad, con unos profesores que les enseñan qué cosa. Entonces mejor regálaselo. Entonces regálaselo a los niños, entonces tú vas a los chiquitos repitiendo como unos robotitos unas cosas, y le llaman filósofo al asesino ese. Filósofo. Si es el filósofo. Entonces, después tú tienes el claro ejemplo de la debilidad de nuestro país, el mausoleo. El mausoleo está en nuestra nariz. ¿Sabes qué? El mausoleo es una ofensa a nuestros muertos, a nuestras viudas, a nuestros discapacitados y a nuestros niños de la guerra. Esa es una falta de respeto a todos aquellos que sufrieron. Esas son nuestras víctimas. Nadie se preocupa de nuestras víctimas. El Poder Judicial está a la altura hoy en día con el caso Perseo, por ejemplo, Movadef, Sendero Luminoso. El divorcio que debemos solucionar en el país es el que existe entre Ministerio Interior, Ministerio Público y Poder Judicial. No pueden seguir divorciados. ¿Sabes por qué? Porque la impresión que generan ante todos los ciudadanos es una impresión de falta de confianza. Si esas son las autoridades que me tienen que defender y se pelean entre ellos públicamente, que se junten pues en el Consejo de Estado y ahí digan cuál es la política, pero no públicamente. Entonces si tú le echas la culpa al otro, como te digo, nos peleamos entre nosotros y el enemigo está al frente aplaudiendo. Y 8 subversivos están a punto de salir en los próximos meses. ¿Qué hacemos frente a ellos como sociedad? Fíjate, acá decía el presidente Obama hace años, hay que haber un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Por eso cuando tú te vas al aeropuerto, tú solito te quitas tus zapatos, te quitas tu correa y llevas tus locioncitas chiquititas. ¿Por qué? Por tu seguridad, para que no te bajen en el avión comercial. En Europa, ¿qué hacen? Un seguimiento a todos los sospechosos, un seguimiento. Acá hacemos seguimiento a esa gente que ha salido. Pero sí ha dicho Zavala, que vamos a hacer un seguimiento justamente. Vamos, bueno. A ver, pregúntale todo, entonces tú sacas la foto. ¿Ah? ¿Le cree? Bueno, ¿cree que el gobierno tiene la capacidad de hacer seguimiento? Yo hasta ahora no veo ni una capacidad de hacer este seguimiento, porque he visto a todos aquellos arrepentidos y otros sancionados, arrepentidos que nunca han pasado por una fiscalía ni por un juzgado, y a otros que han cumplido su condena dentro de la huelga de los maestros, bloqueando las carreteras y tomando los aeropuertos. ¿Qué tiene que ver un reclamo magisterial con el bloqueo de carreteras? ¿Eso sabe cómo se llama? Sabotaje. Hemos sufrido 20 años de sabotaje. Ya nos destruyeron los aeropuertos y nos bloquearon las carreteras durante 20 años. ¿Qué hemos aprendido? Entonces, si tú lo sancionas con 15, 20 años sin beneficio penitenciario, vas a ver tú cómo no te vuelven a bloquear una carretera. Pero como no les pasa nada. Claro. Fíjate cómo nos han bloqueado. O sea, hay una ley que dice que es un delito bloquear una carretera, y parece que nadie lo tuviera en la cabeza, no tuvieran conciencia realmente de eso. Luego atrapan a dos manifestantes que agreden a los policías y los sueltan. ¿Qué hacemos? Eso le pregunto, por favor, díganos qué hacemos. No sé. Usted es el experto. No, yo estoy afuera. Pregúntales a los que están adentro. ¿Sabe qué le pedimos a los que están adentro? Que no se peleen entre ellos, que se junten. Ya, ¿sabes qué? La experiencia de los 20 años no debe servir no echando la culpa. Tú haces, tú no hiciste, yo hice bien, tú hiciste mejor, yo soy el que soluciona el problema. ¿Quién jala agua para su molino? Políticamente, lo utilizan así. Y eso es lo que hemos visto en esta huelga del magisterio. En esta huelga del magisterio. ¿Dónde está el Movadef? Ahí están firmados. ¿Y? ¿Ya están presos? ¿Ya están presos? Entonces, yo podría decir, fíjate cómo están, pero no el que está gestionando, el que está gobernando tiene que decir, estaban en la manifestación y ya los tengo adentro. Estaban enseñando y ya están afuera. ¿Sabes por qué? Porque esa es una debilidad que están aprovechando esta gente que tanto daño nos ha hecho. Y es gente que no ha pedido perdón. Exacto. Que sigue creyendo en un pensamiento que nos ha traído la destrucción. Es como si los alemanes hubieran un partido porque su ideología fuera el nazismo, ¿no? Entonces, y no ha pagado en muchos casos, como Maritza Garrido, que sale ni un sol de reparación. Y ni van a pagar. Y ni van a pagar. Entonces,
tan débil. Qué fácil, ¿no? O sea, que esto no es democracia. La democracia en el Perú solamente hemos tenido récord 4 elecciones seguidas. Eso no es democracia. Democracia es demostrar fortaleza, democracia es demostrar energía, respetando las leyes. Pero si acá la ley, cúmplela. Yo no necesito nada, cúmplela, ¿no? Tendremos que conversar francamente, general, horas y pararnos frente a todos los chicos en las universidades que están siendo captados, que les lavan el cerebro. Ojo, universidades públicas y universidades privadas, en los colegios. ¿Qué les enseñarán a esos jóvenes, a esos chicos en el Brain, por ejemplo? ¿Quiénes son los profesores? ¿Quiénes son los profesores? Sí, el único mensaje que tienen es narcotráfico. El único mensaje que tienen es que las fuerzas del orden son las que malogran el negocio por la cual ellos viven y su familia también. Entonces, los embosco, pues. claro. Y pido que se vayan. Y me parece muy bien que se mueran. Entonces, sí, qué duro y yo creo que, ¿sabes qué? Esto parece una película repetida. Yo pensé que en 20 años habíamos aprendido. Esto, ¿sabes cuándo? Lo debemos hacer el 2000. 2017. Muy bien. La consolidación de la victoria y la reforma del Estado, y después de 17 años estar viendo cómo nos ha ido. Pero recién vamos a empezar, estamos en 0 en 2017. En 0. Lástima. Muchísimas gracias, general, por su presencia aquí.